mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres razones. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto que estemos hoy compartiendo una tarde más, un cafecito más aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 28 de enero del 2021. Hoy se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos. ¿Qué tan protegidos están nuestros datos en realidad? Nuestros datos que circulan a través de la red, que circulan a través de internet, que circulan a través de mensajes de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, en fin, ¿qué tanta protección tienen los datos que son nuestros, que creemos que son nuestros y que al final del día nos damos cuenta de que pueden estar en múltiples plataformas? Ese será el tema del día. Pero antes de arrancar con el tema del día, me gustaría preguntarles, como suelo hacerlo todos los días, ¿qué es lo que más les importa hoy, jueves 28 de enero del 2021? Y usted me lo puede compartir a través de el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, o también me lo puede compartir a través de Facebook. Estamos en Noticias Colombia. Usted puede compartirme qué es lo que a usted más le importa en un día como hoy. Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Qué es lo que más me importa? Ok, aquí tengo algunas de las preocupaciones de ustedes y me dice así este señor que se llama Jorge Vargas. Me preocupa que la MUNI de San José cortó los marcos de las chanchas en Atillo 8 y Atillo 3 y la cancha de San Sebas para que la gente no juegue fútbol, abriendo otra. Vea usted, por ejemplo, los bares están abiertos, las cantinas también, sin ninguna regulación. Saludos, me dicen, soy Alexis, bendiciones. Dice que le gusta oír los programas de Colombia y en especial este programa. Saludos para usted. Aquí me mandan otro. Dice así: a mí me preocupa que mientras nos estamos cuidando del virus, turistas de todo el mundo entran sin controles. Ok, Maynor Cortés dice: a mí me preocupa leer tantas cosas como la resolución donde condenan al ministro de Salud Daniel Salas por querer callar a los que piensan diferente a ellos. No sé, lo que más me importa es que dice que los diputados en Casa Presidencial no rebajen los alquileres a casas y negocios y el Ejecutivo no mande esto a periodos extraordinarios. Ajá. Me preocupa ahora que usted está hablando de los datos. Me dice esta persona que nos hablen de qué sucedió con WhatsApp, que es sin duda alguna la plataforma más utilizada en el mundo entero. Ok, podemos hablar sobre qué ha sucedido con WhatsApp, podemos hablar sobre los delitos informáticos, podemos hablar qué pasa si somos víctimas de un delito informático, podemos hablar qué tan privados son nuestros datos privados. Les recuerdo nuestras plataformas, estamos en el 70030303
y también estamos en Facebook. Usted se va a Noticias Colombia y ahí puede participar de nuestro programa. Antes de irnos a nuestra entrevista del día y hablando de la privacidad de los datos, les cuento que hay un foro muy agradable. Colby Negocios nos está invitando este 4 de febrero a un webinar que se llama Conozca los riesgos que enfrenta nuestra empresa ante un ciberataque. El link para entrar es www.colbinegocioswebinar.cr. Y esto lo que nos indica también es lo vulnerables que somos a los ataques cibernéticos. Bueno, por ejemplo, vamos a decirlo en pocas palabras, ¿en cuántos de nuestros hogares no se ha escuchado hablar de un tipo de fraude o un tipo de robo de nuestros datos personales a una cuenta personal? Hemos escuchado de amigos, de conocidos, de parientes que sustraen de sus cuentas dineros y bueno, ni siquiera tienen todos nuestros datos para hacerlo, simplemente lo más básico, y con lo más básico ya se puede hacer. Entonces, somos demasiado confiados nosotros. Y aquí me están preguntando sobre las nuevas políticas del WhatsApp, siendo esta la plataforma más utilizada. Y bueno, tendremos que verificar si es la plataforma más utilizada. Me preocupa la UPAT, me dice Luis Araya, y los datos en poder del gobierno, por ejemplo, me dice Luis Araya, para los bonos proteger y su uso en la política. Sí, Luis, a mí también me preocupa la UPAT. La UPAT también es un tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Así es que sigan ustedes compartiéndonos sus preocupaciones y, bueno, sus dudas acerca de la importancia de los datos. Hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos. Es un día para hablar de esto. Nos vamos a nuestra entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. La entrevista es precisamente acerca de esto, de que hoy es el Día Internacional de Protección de Datos. Entonces llamé a un abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, a Dalit Medrano, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco que haya atendido mi invitación. Buenas tardes, doña Evelyn. Muy honrado de estar el día de aquí hoy para hablar de un tema que es tan importante para los costarricenses. Es muy importante, don Adalit, porque pues nosotros de alguna u otra forma compartimos nuestros datos en la red, compartimos nuestros datos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas. Sentimos que eso nos hace ser parte de un mundo diferente. El mundo cambió a partir de que compartimos todo lo que tenemos y ya no existe un mundo con privacidad. ¿A partir de cuándo, de qué año se pierde la privacidad de parte de las personas y ya nuestros datos son parte de un todo? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que todos los costarricenses tienen un derecho a elegir cómo se tratan sus datos personales y ese es el derecho de autodeterminación informativa, cuyo, digamos que derecho se le da un gran espaldarazo en el Consejo de Europa a través del convenio número 108, y a partir de ahí, que es lo que se conmemora hoy, que se firma en el 1981, es el derecho a autodeterminación informativa, el Día Internacional de la Protección de los Datos. Y con respecto a eso que usted me indica, es importante tomar en cuenta que cada uno de nosotros toma decisiones en el día a día sobre cómo los buscadores, las redes sociales, las plataformas de mensajería tratan nuestros datos personales. Siendo así, tenemos que entender que las plataformas tecnológicas o las empresas detrás de ellas buscan un mundo con una menor privacidad. La privacidad al final es una construcción social. Entonces, nosotros tenemos que decidir como sociedad hasta dónde toleramos la intromisión en nuestra privacidad. Entonces, si vemos que en el año 2010, Mark Zuckerberg de Facebook decía, la privacidad ha muerto, deal with it, o sea, lidie con esto. Vemos que en el 2019, debido a las presiones ciudadanas por los múltiples reportajes por parte de medios de comunicación de los grandes escándalos que involucran a la red social con la filtración de datos personales, la utilización de estos datos con fines electorales, etcétera,
Facebook en el 2019 dice lo contrario, dice la privacidad es el futuro. Y por otro lado, iniciamos el 2021, Facebook tratando de darle una mayor, digamos que, apoyo a su política vigente de intercambio de datos entre WhatsApp, Instagram y Facebook. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tolerar? Bueno, pareciera que millones de personas en el mundo decidieron, bueno, vamos a intentar otras plataformas. Y eso es bueno. Esto hace que Facebook ceda y diga, bueno, le vamos a dar un poquito de tiempo más para tomar la decisión. Pero en realidad están evaluando sobre qué medidas toman, porque los ciudadanos están empoderados, pero no lo saben. De la misma forma que con el caso UPAD, el gobierno, cuando prensa dice, vean esto que está pasando, decide derogar el decreto, de la misma forma se puede hacer con las diferentes plataformas, porque el ciudadano está en poder, porque al final es un negocio y ellos no pueden tomar decisiones que les va a perjudicar. Entonces tenemos el poder, tenemos que hacer conciencia, hacer presión y tomar medidas. Claro, abogado, pero ya nuestros datos ya están en favor, por ejemplo, en poder, por ejemplo, de Facebook. ¿Ya qué podemos hacer ahora? Ellos tienen todos nuestros datos, ya nosotros estamos totalmente desprotegidos, a diferencia, por ejemplo, de los ciudadanos de Europa, que sí tienen una legislación robusta en materia de datos personales o de protección de datos. Me parece un excelente aporte, doña Evelyn, porque precisamente Costa Rica no solo tiene una regulación deficiente en materia de protección de datos, sino que también tenemos una agencia de protección de datos que lo poco que regula lo protege poco. Entonces estamos muy mal. Y la razón del por qué los ciudadanos europeos tienen una mayor protección, en realidad hay varios elementos. El primero, que dentro de su regulación se requiere el consentimiento expreso para el intercambio de datos, inclusive entre empresas del mismo grupo de interés económico. En Costa Rica, a través de un reglamento, dice lo contrario, no se requiere ni consentimiento, que para mí es inconstitucional e ilegal, pero tenemos que ver qué dice la Agencia de Protección de Datos y de momento nada. Entonces, por otro lado, en Europa estas empresas sí tienen digamos que representación, cosa que en Costa Rica no. Por otro lado, es un tema súper complejo. ¿Cómo obligamos a Facebook, que es una empresa que está en otro país, para que cumpla el ordenamiento jurídico costarricense? Bueno, de empresas similares, por ejemplo Google, en eventos que se han realizado al respecto, yo he visto, digamos que declaraciones por parte de representantes de esta empresa diciendo que si la Agencia de Protección de Datos emite una resolución que los obliga a cumplir X o Y del ordenamiento costarricense, lo cumplen. Entonces, no es tal como que las empresas simplemente no quieren cumplir ordenamiento jurídico costarricense, pero tenemos que hacerlo más robusto, darle independencia a la Agencia de Protección de Datos y que las personas que estén ahí estén capacitadas y sean valientes para ejercer el cargo, porque eso es lo que se requiere en una materia como esta. Claro, claro. Y es una tarea pendiente legalizar sobre las políticas de privacidad. Pero vea qué tan rezagados estamos que, por ejemplo, en el caso de la UPAD, yo no sé si se cuentan con las herramientas. Usted me dirá si se cuentan con las herramientas para poder juzgar algo tan delicado como una agencia que recopilaba datos que todavía no sabemos a dónde iban a destinarse los datos recopilados. Aquí nos estaban preguntando a dónde iban a dar, si era para el bono proteger, si era con fines electorales. O sea, nosotros no tenemos cómo legislar acerca de nuestros datos personales. Bueno, vea qué interesante, porque en el caso de UPAD se da un fenómeno muy distinto. Mientras en tierras europeas principalmente es un tema administrativo que puede acarrear sanciones administrativas bastante altas, en Costa Rica inclusive es penal. Si este tratamiento de datos personales se hace en beneficio propio de un tercero, y un beneficio puede ser un beneficio electoral, cosa que de momento no está aprobado, pero por alguna razón la Fiscalía está realizando la investigación, entonces el asunto se vuelve penal. Entonces ahí vemos cómo inclusive se llega a allanar la casa presidencial, se incautan los dispositivos electrónicos del presidente porque estamos ante la comisión de un delito. Esto por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que realizaron, digamos, en UPAD, que se fue en casa presidencial,
que es la transferencia ilegal de datos personales en contravención de nuestra normativa vigente, la Agencia de Protección de Datos sí podía hacer algo y no ha hecho nada. Entonces, eso por supuesto que es algo donde se tiene que prestar atención, se tiene que señalar. No es de recibo que la Agencia de Protección de Datos, cuando nos damos cuenta todos del tema UPAD y nos escandalizamos, la agencia lo primero que hizo es que aquí no hay nada ilegal. Ajá. Interesante. Sí. Posteriormente, lo invitan a Casa Presidencial, porque le invitan, eso es un comunicado oficial de Casa Presidencial, y le dicen, bueno, entonces, como Casa Presidencial nos lo pide, vamos a investigar. Pero ya adelantó criterio y dijo que no había nada ilegal. Entonces ahora sí hay algo ilegal y lo va a investigar. Pero cuando se da la comparecencia de Elizabeth Mora, directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, dice, es que no vamos a investigar, porque hay una investigación judicial pendiente. Y eso es súper preocupante, porque antes de UPAD, el escándalo más grande de violación de datos personales que se da en el país se da con el caso Cicere y el banco BAC. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, recientemente, de hecho en estas semanas, nos dimos cuenta que se solicita un sobreseimiento definitivo, lo que quiere decir que la PROHAB no hizo nada porque no sabemos que haya hecho absolutamente nada. Y por otro lado, la Fiscalía tampoco. Y si vemos que en el caso UPAD, la Agencia de Protección de Datos no está haciendo nada, ya lo dijo, y no sabemos cuál va a ser el final en la investigación de la Fiscalía, podríamos decir que nos encontramos ante un espejo de algo que va a suceder y no va a pasar absolutamente nada. Entonces viera que es por eso que yo vengo diciendo e insistiendo que el tema de PROHAB es lo más grave que tenemos, a pesar de que yo veo que en la Asamblea Legislativa no se le presta tanta atención, porque para que se dé una condena en sede penal requerimos un beneficio propio, lo que debe probarse, que hubo un beneficio, cosa que a mí no me consta porque no, por supuesto que no tengo a mano el expediente. Por otro lado, si no se da el beneficio, es un tema administrativo, pero la PROHAB ya dijo que no está haciendo nada, no está investigando nada, entonces nos vamos a caer en lo mismo, que no pasa absolutamente nada. Lo único seguro que, en realidad, si existe decencia y criterio técnico en la PROHAB, esto es una violación flagrante de la legislación vigente, pues por supuesto que ahí podría haber una sanción administrativa. Entonces en la PROHAB puede haber una sanción administrativa, que no pueden emitir la resolución si no ha pasado lo penal, pues sí, pero sí pueden tener la investigación por mientras. Por otro lado, la Fiscalía ha encontrado algo, bueno, eso es parte de una investigación privada y hay que ver en qué termina, pero no es de recibo pero que no se está haciendo absolutamente. Puede no terminar en nada también, abogado. Corremos ese riesgo. Sí, claro que corremos ese riesgo. Y si tenemos una agencia de protección de datos que ya dijo que no está haciendo nada, entonces el riesgo... Los diputados le exigen la renuncia, pero aún así siguen sin hacer nada y en la Fiscalía dependemos que se logre probar que hubo un beneficio en este tratamiento. Entonces, el asunto es grave. Claro, y es que cuando hablamos de nuestros datos personales en manos de gente que no conocemos, ¿cuáles riesgos corremos? ¿Cuáles riesgos existen? Vea, es una muy buena pregunta porque con el tema de WhatsApp y el tema de UPAD, por supuesto que existe un elemento en común, es la centralización de los datos en una persona jurídica, en un caso Facebook y en el otro el gobierno de la República. Pero al final de cuentas es el mismo riesgo. Es el mismo riesgo. O sea, me siento vulnerable ante los dos. Por supuesto, porque imaginémonos que la centralización aumenta no solo el control o el poder que tiene la persona en control de los datos sobre el titular de los datos, sino que también le pone en un riesgo mayor ante violaciones de datos personales, ante el cibercrimen que está atacando todos los días. Entonces, aunque ustedes no lo crean, en la semana pasada se divulgó una noticia sobre que en Telegram hay una persona con un robot vendiendo datos personales, millones, que le sustrajo a Facebook. ¿Cuáles son esos datos? Los teléfonos de personas que no quisieron que fueran públicos y que lo utilizaron para, digamos que suscribir este servicio. Entonces imaginemos el caso de un activista que goza de un anonimato
vinculó su número con una página de Facebook o con su cuenta de Facebook, y estos datos son vulnerados y se encuentra a la venta en este momento. ¿Qué pasa con la centralización? Que tenemos muchos datos en poder de una persona jurídica, sea el Estado, sea Facebook, y esto nos pone en riesgo, y es ahí donde tenemos que tomar medidas. En el caso del gobierno, tenemos que luchar porque recopile la menor cantidad de datos posibles, que no transfiera los datos de forma libre porque genera una centralización, que fortalezca las instituciones o los departamentos que tenga de ciberseguridad, que el eje de toda política que vincule las TIC sea la privacidad. Entonces, tenemos que hacer fuerza por ahí y tomar decisiones con respecto a las empresas que ellos cumplen normalmente la normativa vigente, y nosotros tenemos que robustecer esta normativa y tenemos que obligarlos hasta que giren hacia un mundo más privado. Pero el ciudadano sí tiene el control, pero es un tema que tenemos que fortalecer entre todos. Aquí le preguntan, don Iván Díaz, le pregunta, abogado, que qué se puede hacer ahora, que en el caso del OPAT ya los datos están en manos, por ejemplo, del gobierno. Ya es demasiado tarde para tomar nota al respecto, ya están en manos de un eje centralizado, llámese el gobierno, llámese como quiera que se llamen ahora, pero ya esos datos ya fueron recopilados, aunque los dispositivos hayan sido allanados, pero la información en sí, la esencia, ya está en manos de otros. Bueno, eso es muy normal que pase cuando se dan este tipo de eventos, de la misma forma que está pasando con Facebook. Usted ya tomó una decisión de compartir sus datos con una sola empresa, no limita los datos que comparte y no se puede tirar vuelta atrás. Eso pasa con estos temas, hay que hacer conciencia para que la gente tome mejores decisiones. Con respecto al Estado, es más preocupante porque de verdad que el ciudadano está en indefensión. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano si el Estado, digamos que aprueba leyes donde permiten la recopilación de imágenes en las calles con reconocimiento facial que permiten seguir mi trayectoria en cualquier lado del país? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Puedo hacer poco, pero lo que sí podemos hacer es conciencia, enriquecer el debate cuando se discuten este tipo de leyes, y que si se quieren implementar programas de vigilancia estatal a través de cámaras de reconocimiento facial, de reconocimiento de placas, dar las luchas legales y dar alarma a nivel público para que no giremos a un mundo de vigilancia estatal muy similar al de China, al de Rusia y gobiernos autoritarios. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros no damos la lucha, nos vamos a dirigir, o mejor dicho, nos vamos a alejar de la democracia y nos vamos a dirigir a este otro tipo de sistemas donde el gobierno tiene control absoluto de los datos de los ciudadanos, desde dónde se desplaza, dónde consume absolutamente todo. Y esto no puede hacer otra cosa que erosionar la democracia. Porque yo le pregunto una cosa, doña Evelyn, ¿usted cree que alguien podría osar a levantar la cabeza, a decir, hey, gobierno, usted está haciendo esto malo, si el gobierno sabe absolutamente todo de usted? Porque las personas tienen derecho a la privacidad, tienen derecho, si quieren, a tener una doble vida en su matrimonio, pero ¿qué pasa si el gobierno lo sabe y le amenaza con esto? ¿Se puede tener oposición política? Pues yo digo que no. Un mundo sin privacidad no es un mundo que pueda ser democrático. Entonces hay que luchar por la privacidad porque es mucho lo que nos estamos jugando. Le preguntan, abogado, acerca de lo que está pasando con WhatsApp, saliéndonos un poquito de lo del OPAT, que ya vamos a entrar a eso, porque quiero contarles que en el caso del OPAT la audiencia será el 9 de febrero, es decir, estamos a la vuelta de la esquina. Claro, que el hecho de que haya una audiencia o que una comparecencia del presidente de la República, pues no nos dice gran cosa, porque él dirá lo que sabe, pero recordemos aquí que había todo un equipo de personas trabajando en esta compilación de datos. Entonces, el presidente puede saber algo de esto, pero los que tienen la esencia, la carnita de esa información, es ese grupo de asesores que se contratan para una oficina que trata de recopilar datos. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta con respecto a OPAT. ¿Para qué estaban recopilando los datos? ¿Cuál era el sentido de recopilar nuestros datos personales? Pero me salgo un momentito del tema del OPAT
para hacerle una pregunta de una persona que nos escribe a través del 70030303, que le está pidiendo que si se puede aclarar el anuncio de WhatsApp, si dejaron si la regulación que estaban anunciando para WhatsApp deja de regir y ellos echaron marcha atrás. No, ellos no han dado marcha atrás. Ellos lo que realizaron fue una moratoria, por decirlo así, en la aplicación de, digamos que su política, al decir que si usted no aceptaba antes del 8 de febrero sus nuevos términos y condiciones, usted no podría utilizar el servicio. Ahora le van a dar unos cuantos meses más. Si las personas siguen como si nada está pasando y no empiezan a migrar a otras plataformas, que la que recomiendo en mi caso es Signal, entonces ellos lo que van a hacer es decir, bueno, la gente al final no está tomando ninguna medida y sigue vigente. Entonces es importante que paulatinamente vayamos migrando a otras plataformas para irle reduciendo el poder que tienen empresas como esta sobre nosotros. Que importante decirlo, no es que ellos van a leer nuestros mensajes, pero es que tienen tanta información de nosotros con la que ellos hacen negocios publicitarios, que eso no está mal, que de verdad que nos puede perjudicar en algún momento. Entonces tenemos que tomar conciencia, compartir menos datos, utilizar plataformas alternativas y de esta forma ir generando un balance que es tan importante en temas de privacidad. Ahora, ¿qué hago yo, por ejemplo, si yo muto o me migro a Signal, pero mis contactos no, abogado? Es decir, si lo bueno que tiene WhatsApp, entre comillas, es que todos estamos en WhatsApp. Y de eso es que por ahí es que nos están agarrando. Es que es precisamente lo que está pasando. Me parece un excelente aporte, porque vea, en mi caso, que yo tengo años de utilizar Signal, el problema que tengo es que las personas lo instalan y cuando hablamos por ahí, cuando me doy cuenta ya me están hablando por WhatsApp. Ajá. Entonces, si nosotros no empezamos a migrar, digamos que los círculos sociales y tomar conciencia que debemos hablar por este tipo de plataformas, entonces finalmente de nada hacemos que la gente simplemente instale Signal si no lo utiliza. Y para que la gente se haga una idea de qué tantos datos recopila WhatsApp, podemos verlo de esta forma. Digamos que Signal, para funcionar, solo requiere su teléfono. Ese es el dato que recopila. No recopila su lista de contactos, a pesar de que lo solicita para temas operativos, pero en principio no lo recopila como tal. Por otro lado, tenemos a WhatsApp, que recopila más de 17 tipos de datos, y a Messenger, que creo que anda como por 34. Entonces, la cantidad de datos que recopila WhatsApp es enorme. Por otro lado, tenemos a Telegram, que recopila menos datos, pero ahí hay que hacer una gran aclaración, y es que Telegram, por defecto, en los chats de nube que tiene menores salvaguardas a nivel de el protocolo de encriptación que lo que tiene WhatsApp o lo que tiene Signal. Entonces, salvo que usted utilice un chat privado, que hay que abrirlo de forma específica, usted no tiene las mismas medidas de seguridad para proteger sus comunicaciones que las que tiene con WhatsApp, pero sí recopila mucho menos datos que WhatsApp. Entonces, si usted utiliza Telegram, tiene que saber usarlo, o más bien está migrando a una plataforma que le da menores protecciones. Eso hay que decirlo. Abogado, ¿alguien lee nuestros mensajes de WhatsApp? No. No, le pregunto por curiosidad. ¿Alguien, WhatsApp es realmente una plataforma que guarda privacidad? Digo, ¿nadie los lee o son...? Ok, bueno, tomemos en cuenta que no hay ninguna plataforma que pueda garantizar una seguridad al 100%. Sin embargo, sí podemos decir que el protocolo de encriptación de WhatsApp es de punto a punto, es el mismo protocolo que utiliza Signal, es un protocolo seguro, por lo tanto, podemos decir que nuestras comunicaciones no las están leyendo. Ahora, todos los datos relacionados alrededor, cada cuánto se conecta, con quiénes habla, su perfil, su libreta de contactos, su ubicación cuando la comparte, esos sí son datos que ellos podrían recopilar, desde su dirección IP, entre otros, pero no la comunicación como tal. La recopilan, pero está encriptada, no pueden leerla. Uh-huh. El caso de Signal solo recopila un dato para fines operativos únicamente y listo. En el caso de Telegram, ellos tienen un protocolo de encriptación en las comunicaciones inferior
que sí les permite tener la llave para para abrir las comunicaciones, que no digo que lo hagan, digo que es técnicamente posible, por eso es inferior a la protección que tiene por defecto WhatsApp, y que en Telegram usted sí tiene que activar los chats privados para tener la misma protección que en WhatsApp, pero Telegram solo recopila como 4 datos, entre ellos la libreta de contactos, pero muchos menos de los que recopila WhatsApp, ni tampoco lo utiliza en un modelo publicitario para explotarlos comercialmente. Entonces, Telegram en la recopilación de datos es mejor que WhatsApp, pero el protocolo de encriptación de Telegram es inferior al de Signal y al de WhatsApp. Eso para ser lo más justo posible. Ok. Le preguntan aquí, Flora Saborío, si podría ser que en el caso del OPAT se estuviera recopilando datos con fines electorales. Bueno, eso es algo que uno no puede aseverar. De hecho, yo me inclino a pensar que por qué no podrían haberlos realmente utilizados para datos estadísticos y análisis, etcétera. El tema es, y a mí lo que me preocupa como ciudadano, es no necesariamente lo que hicieron, sino el riesgo que tiene la centralización de los datos y que lo hayan hecho en contravención de la ley. Eso me preocupa. Si fue que lo hicieron con fines electorales, por mí que caiga todo el peso de la ley y tenemos un tipo penal, el artículo 196 bis, que da penas de 1 a 3 años por cada violación de datos personales. Pero yo no puedo afirmar que realmente se dio con fines electorales, pero sí creo que es algo que debe investigar la Fiscalía. Y de hecho lo están haciendo porque si no tuviesen alguna sospecha de beneficio propio, ni siquiera podrían haber abierto la investigación, porque solo es delito cuando hay un beneficio propio de un tercero. Entonces eso es importante aclararlo. Abogado, hoy que estamos en el Día de la Privacidad de los Datos, ¿qué tan común son los delitos informáticos en nuestro país? Bueno, los delitos informáticos son bastante comunes. ¿Cuál sin es embargo, el más común? Bueno, lastimosamente el que más se denuncia es el de la estafa informática. Sin embargo, podemos decir que, al menos de mi experiencia, que el más común termina siendo el de violación de correspondencia y comunicaciones, porque tiene diferentes formas de comisión, pero hay muy poca conciencia social con respecto a qué es un delito de violación de correspondencia y comunicaciones. Un ejemplo claro es, por ejemplo, doña Evelyn, que usted difunda una comunicación privada que tuvo con otra persona. Por ejemplo, usted toma un pantallazo y diga, vea lo que me dijo Dalid. Si eso daña mi intimidad, es un delito. Y eso pasa todos los días, pero la gente no denuncia. Por otro lado, tenemos la suplantación de identidad, que por muchas razones es parte del día a día, digamos, en la utilización de medios electrónicos. Se utiliza para el acoso cibernético, se utiliza para digamos, en los pasos previos a una estafa informática, para engañar a personas. Se utiliza, digamos, que para tratar de engañar a personas con diferentes fines. Entonces, esos son varios de los delitos informáticos con los que contamos en nuestro país. Sin embargo, estamos un poquito atrás en este tipo de legislación. De hecho, se presentó un proyecto de ley, el 21187, que trata de sancionar el acoso cibernético, que curiosamente se alimenta naturalmente de la falta de diligencia de las personas en el cuidado de sus datos personales. ¿Qué es el acoso cibernético? Explíquenos en términos que entendamos. Claro, el acoso cibernético no es otra cosa que tener acciones que le quiten la paz a otra persona por medios digitales. Entonces, a veces se acompaña a diferentes delitos informáticos. Por ejemplo, la suplantación de identidad. Entonces, digamos que yo quiero, doña Evelyn, yo le quiero hacer la vida imposible a usted, entonces creo un perfil igual al suyo, me alimento de todas las fotografías que usted ha subido en redes sociales, toda la información que puede encontrar de usted, y empiezo a ofenderle o a tomar posiciones que le perjudican, pero no diciendo que usted es tal cosa, sino afirmando como que usted lo diga. Entonces, claro que eso tiene una posibilidad de hacer daño muy grande. Eso puede acabar con la reputación de cualquiera. Claro, y pasa muy a menudo. Pasa a menudo en contextos digamos, de colegios, en contextos laborales. Inclusive recientemente se inició un proceso legal porque un trabajador descontento le hizo suplantación de identidad a su expatrono
para dañarle. Es muy común, pero todavía hace falta más conciencia para que la gente interponga denuncias. ¿Ante quién se antepone una denuncia si volvemos a caer en lo mismo, abogado? La legislación en materia de datos personales no es robusta, no es completa. Bueno, yo sí ocupo hacer una aclaración. En delitos informáticos, nuestro país tiene una de las legislaciones más robustas de América. Okay. Sin embargo, la capacitación que se da en la Fiscalía es deficiente. No hay una, digamos que, no hay una conciencia real de la importancia de los delitos informáticos. Y bueno, vemos el caso de CICERE, donde se solicita un sobreseimiento por parte de la Fiscalía, donde, a pesar de que yo no conozco el expediente, a nivel de noticias uno ve que dijeron que era fraude informático, que era sabotaje informático y nada de eso, era violación de datos personales. Y si bien es cierto, pueden ser errores de comunicación por parte de periodistas que no conocen la materia, si es algo que se ha venido repitiendo, que la Fiscalía no persiguió por violación de datos personales y solicitó un sobreseimiento, a pesar de que pareciera que hay abundante prueba. Entonces, solo con esto le puedo indicar que por supuesto que hace falta capacitación en este tema. Ahora, siendo justo, porque a mí siempre me gusta hacerlo, recientemente se crea una sección que es la de fraudes y cibercrimen, que en realidad se renombra o se incorpora una unidad dentro de la sección de fraudes sobre ciberdelincuencia, lo que es algo muy positivo. Sin embargo, entiendo que son muy pocos fiscales y la cantidad de delitos informáticos solo crece y la mayoría de delitos que ven son estafas informáticas. Entonces, por ejemplo, que saquen de mi cuenta bancaria todos los fondos que tengo. Eso sería un fraude. Eso es una estafa informática. Exacta. Eso es lo que más se da en el país, pero es lo que más se denuncia porque a todos nos deja claro que es un delito. Pero más allá de eso, es que cuando usted le quitan el dinero, en el banco le dicen que primero tiene que ir a interponer la denuncia. Entonces, claro que casi que obligada la gente va a interponer la denuncia. Y el banco nunca se lo devuelve a uno. Eso es algo muy grave que está sucediendo porque como no existe conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad, de la protección de los datos de los habitantes, los bancos creen que con lo poco que están haciendo es suficiente. Y yo vengo alertándolo en realidad hace muchos meses, creo que pueden ser inclusive 2 años, que las nuevas amenazas que se están dando utilizando programas informáticos maliciosos podrían poner en peligro las medidas actuales de seguridad que tienen en el sistema bancario. Por eso es que las llamadas todavía surten efecto, porque engañan a una persona para que brinde los datos. Pero si a usted le instalan un programa informático malicioso en su dispositivo, usted puede ser una persona súper cuidadosa que simplemente descargó en una tienda oficial un programa de una lamparita y usted no tiene, nadie le educó con respecto a temas de ciberseguridad, entonces usted lo instala y esta aplicación se hace pasar por su banco y le roban todo. ¿Qué culpa tiene usted? Ninguna, por eso el banco debe de asumir algún tipo de responsabilidad también. Sí, claro, pero el problema es que la posición de los tribunales administrativos de momento están en mayoría diciendo que si la persona coopera dando datos personales, la responsabilidad es de la persona, porque el banco es ajeno al hecho que digamos que el ciudadano, el usuario, se pone en riesgo. Entonces, lo que hace falta para generar un cambio es que se entienda que ahora las nuevas técnicas de protección de seguridad de la información rondan alrededor de utilizar algoritmos inteligentes donde a través del análisis, ojo, de los datos personales de los usuarios, se puede saber cuáles son sus tendencias, dentro de las cuales están que una persona, por ejemplo, haga solo transferencias bancarias los lunes, a solo a una persona, 2 veces al mes, nunca de montos superiores, y con ese análisis de comportamiento podríamos darnos cuenta, como pasa en la mayoría de las estafas informáticas, que se hacen robos, o, por decirlo de una forma coloquial, millonarios de dinero a personas que se hace esa transferencia al cual el titular de la cuenta nunca le ha hecho una transferencia y tal vez nunca ha hecho ni siquiera una transferencia superior a los 100,000 colones, pero de la noche a la mañana una persona nueva que no tiene un buen perfil en la entidad financiera le transfieren millones. Eso por supuesto que debería levantar las alarmas, pero no las levanta. Y es curioso que son los mismos bancos a los que le pasan
el mismo tipo de fraudes todos los días. Por ejemplo, diciéndole las cosas como son, el Banco Popular, ¿cómo es posible? Y yo hace un mes, por lo menos lo pude comprobar, que si a usted le roban el correo electrónico, si usted pierde el control de su correo electrónico, el banco todavía dependa del correo electrónico para el sistema de recuperación de contraseña. Quiere decir que si usted como usuario del Banco Popular no tiene activado el segundo factor de autenticación, digamos que sus fondos están en riesgo, porque un delincuente con el control de su correo hace la solicitud de recuperación de contraseña, y esto era así hasta hace un tiempo, no sé si lo habrán corregido, y a partir de ahí toma el control de su cuenta y empieza a hacer transferencias, porque como todas las notificaciones llegan al correo electrónico, quien tenga el poder del correo electrónico tiene el poder sobre su cuenta. Entonces todos los ciudadanos deben activar el segundo factor de autenticación, sí o sí, más si son clientes del Banco Popular, y esto hay que decirlo tal cual. Vámonos a una pausa. Estoy conversando con el abogado Adalit Medrano, abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad en el Día Internacional de Protección de Datos. Y recuerdo nuestras plataformas 70030303. Aquí nos preguntan mucho, abogado, cómo protegernos contra los delitos informáticos. Déjeme hacer una pequeña pausa, unos segunditos, y vuelvo con usted y le damos algunos consejos a la gente que nos está viendo y escuchando, y que muchos de ellos han sido, por cierto, víctimas tanto de acoso, me dicen, como de violación de correspondencia, suplantación de identidad y de estafa informática. Una pausa comercial y volvemos con más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Desde este mes de enero, tercera edición de Noticias Colombia a las 5 de la tarde. Todo el acontecer nacional e internacional. Los periodistas, las voces, las noticias. En la tercera edición de Noticias Colombia, 5 de la tarde. Noticias Colombia, con un país en sintonía. Regresa Panorama Deportivo, la revista de la tarde-noche en Colombia Deportiva. La actualidad del deporte desde un punto de vista más amplio, con la voz de los expertos y entrevistas especiales. Secciones de múltiples disciplinas, análisis arbitral y noticias federativas. Panorama Deportivo, iniciando a las 6 de la tarde de lunes a viernes y hasta las 8 de la noche. Panorama Deportivo. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Converso hoy en el Día Internacional de Protección de Datos con el abogado Adalit Medrano, abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad. Y bueno, tengo a muchas personas denunciando que han sido víctimas, que les han quitado todas sus cuentas bancarias porque les han puesto una plataforma de un banco que parecía, me dice aquí Leonardo Saavedra, 100% real. La plataforma parecía 100% real y bueno, él dio la información de sus datos confidenciales y bueno, le quitaron todo lo que tenía en la cuenta bancaria. También tenemos casos de violación de correspondencia y aquí tengo una que dice que bueno, sufrió acoso, él dice cibernético. ¿Qué se puede hacer ante esto para protegerse primero y también si eventualmente se puede dar con el responsable o si es muy difícil hacerlo? Bueno, cuando nos encontramos ante casos de acoso cibernético, siempre hay que hacer un análisis de todas las acciones que realizó el ciberdelincuente, porque tomando en cuenta que todavía en nuestro país no es delito el acoso cibernético, hay que recurrir a otras figuras que se encuentran en el Código Penal para buscar sancionar por ejemplo, el tipo de violación de datos personales, violación de correspondencia de comunicaciones, suplantación de identidad, entre otros. Esto con el fin de permitirle al ciudadano poder perseguir penalmente este tipo de acciones y no tenga que recurrir necesariamente al de
digamos, de la figura de delitos contra el honor que requiere que contrate un abogado, porque lastimosamente esto lo único que hace es que los únicos que pueden defender su honor sean las personas que tengan medios para luchar por el mismo. Entonces, es por eso que es necesaria una reforma del Código Penal para incluir el acoso cibernético, pero de momento, al no tenerlo, también es importante dejar claro que cuando se da el acoso cibernético normalmente se utiliza de forma paralela otro tipo de conductas que sí están ya sancionadas penalmente. Es que en este caso que nos están escribiendo, en el acoso cibernético le pedían a la persona que depositara en una cuenta cierta cantidad para no hacer públicos datos personales. Bueno, ahí nos encontramos, vea qué interesante, ahí nos encontramos ante una extorsión. Sí. Entonces, por supuesto que se puede perseguir y hay acciones que pueden realizar las autoridades de cooperación internacional para poder obtener la información. Lo primero que tiene que hacer la persona es interponer la denuncia y, en el mejor de los casos, asesorarse, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de protegernos, nos preguntan, para no ser víctimas de un delito informático? Bueno, vea qué interesante. Para no ser víctima de un delito informático, usted lo que tiene que tener es medidas de ciberseguridad, digamos, en sus cuentas sociales. Me parece que la primordial sigue siendo la de activar el segundo factor de autenticación en todas las cuentas que usted tenga. Por otro lado, ¿cuál es el segundo factor? Disculpe, claro, abogado. Sí, claro. La mayoría de servicios en la actualidad utiliza un segundo factor de autenticación. ¿Qué es eso? Bueno, digamos que usted pone una contraseña, pero aparte de la contraseña le pide un código adicional. ¿Cómo obtiene usted ese código? Bueno, a través de una aplicación que le indica a usted el código que va cambiando cada minuto, o en algunos casos es que usted en su aplicación de Gmail, por ejemplo, tenga que poner sí o no, que active, digamos que autoriza el ingreso de una persona que quiere ingresar, que normalmente es usted, y de esta forma usted puede proteger, digamos que su cuenta, de el ataque de los ciberdelincuentes. Por otro lado, tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho a autodeterminación informativa, específicamente compartir menos datos en redes sociales, en medios sociales, no tener documentos privados que le perjudiquen en la nube, porque ante la pérdida del control de esto se dan extorsiones. Y vea que en el marco de la protección de los datos, digamos, del Día de Protección de los Datos de los Habitantes, vemos que cuando usted pierde el control de su información, cuando usted publica mucha información en línea, usted no sabe cómo esa información va a ser utilizada en su contra. Ejemplos, por ejemplo, de un familiar que se jale una torta, y ¿qué es lo primero que hacen los delincuentes? Buscar la información de todos los familiares para ver cómo pueden utilizar esta información para extorsionarle. Entonces, cosas como su hijo estudia en tal lado, trabaja en tal lado, se viste de tal forma, trabaja en tal institución, etcétera, tiene esas trayectorias, está en tal gimnasio, etcétera, y la persona cree que lo tienen súper vigilado y le pagan a alguien que siga a las personas, y lo que no saben es que simplemente publican todo en internet. Y esa es información que utilizan los ciberdelincuentes para extorsionarle, para presionarle. Y de esto es solo una de las tantas. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted se va a vacaciones y en tiempo real va publicando fotos y las hace públicas? O acepta como amigo, a pesar de que las publique privadas, a cualquier persona. Entonces, los delincuentes saben que usted no se encuentra en su casa, entonces puede ser víctima de un delito común. Entonces, el tener conciencia de que publicar información en internet en realidad le hace vulnerable es lo que le puede proteger no solo de los delitos informáticos, sino de cualquier otro tipo de delito. Porque al final hay que entender que toda la información que nos pueda hacer daño, que esté en un dispositivo electrónico, esté en la nube o no, digamos, habría que pensar si es importante tenerlo. Entonces hay que tener mucha conciencia de cómo se puede utilizar esta información en nuestra contra y tomar medidas al respecto. O sea que la privacidad, es decir, el hecho de que hayamos un poco perdido la privacidad no es tanto culpa de las redes sociales o de que existan, es culpa de nosotros mismos porque no la hemos guardado debidamente. Es decir, no hemos sabido guardar esa privacidad. Publicamos lo que hacemos porque nos sentimos parte de un todo y realmente no vemos la amenaza. Exacto, se sigue una moda. Y la moda es, publiquemos todo lo que podemos. Ahora vemos cómo los jóvenes ahora tienen TikTok, que es una red social donde pueden pasar
miles de horas leyendo contenido, lo que hace que la red social recopile toda la información posible, que sepa todos los gustos que tienen. De hecho, la inteligencia artificial es muy interesante, el de esa aplicación, porque entonces le va sugiriendo videos de temas que le gustan, eso le genera, o digamos, cierta adicción a la persona, porque sabe que los contenidos van a ser atractivos para Y por otro lado, los induce a compartir todo tipo de contenidos. Muchas veces es contenido que les puede perjudicar en un futuro. No se protegen al no permitir que se puedan descargar los contenidos, porque esa es otra de las funciones que tiene esta aplicación. Usted publica un video y viene por defecto que usted lo pueda, o sea, que cualquier persona lo pueda descargar, y una vez descargado lo pueden viralizar por WhatsApp y lo pueden publicar donde sea en internet. Entonces, ante la falta de medidas de privacidad y ante inclusive la promoción de que las personas hagan cuanta tontera hay en esa red social, hace que en casos se pierdan vidas, como una niña italiana de 10 años que perdió la vida porque siguió un reto que se estaba viralizando en TikTok, que si no me equivoco era como ponerse una faja en el cuello y terminó ahorcada. Entonces vean qué lamentable, porque los padres tienen que hacer acompañamiento y tienen que hacerles conciencia a los menores que todos los datos que publiquen en el presente pueden ser utilizados en su contra en el futuro, y que si no tienen cuidado y caen ante los retos que se dan en este tipo de redes sociales, pues pueden poner su vida o su integridad en peligro. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. He conversado en este Día Internacional de Protección de Datos con el abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, Adalid Medrano. Abogado, yo le pido a mis invitados que coloquen una cereza en el pastel. Esto quiere decir que hagan una reflexión final acerca de lo que quieren que se les quede en la memoria a las personas que tan amablemente nos han escuchado durante esta casi hora que hemos conversado acerca de tantos temas como delitos informáticos, protección, redes sociales, la OPAT, etcétera. ¿Cuál sería su cereza en el pastel? ¿Por qué la pondría? Yo les diría que se empoderen leyendo las políticas de privacidad, escogiendo las plataformas más seguras, que activen todas las medidas de protección adecuadas y que siempre piensen que toda la información que publiquen en Internet puede ser utilizada en su contra, y que al final le ayuden a todas las personas que le rodean a tomar medidas similares en protección de la privacidad, porque al final la privacidad es algo que construimos entre todos, y si a usted le vulneran, probablemente usted me pone en peligro a mí. Entonces, entre todos tenemos que tomar conciencia y protegernos. Claro, muchas gracias. Mi cereza en el pastel es por lo siguiente. La privacidad es lo más sagrado, y las redes sociales, así como nos pueden acercar, ahora que usted habla de estas redes sociales nuevas y de los riesgos que corren los adolescentes y los más jóvenes, así como pueden acercarnos con nuestros seres queridos, también pueden causar estragos, pueden hacer cosas muy perjudiciales para nuestro presente, para nuestro futuro. Entonces, concientizar de lo que estamos haciendo, no actuar impulsivamente, porque estamos, como bien lo dice usted, vulnerando lo más sagrado que tenemos, que es nuestra vida privada, y nuestros datos en manos de gente que no conocemos es algo muy riesgoso. Esa sería mi cereza. Muchísimas gracias, abogado, por habernos concedido esta entrevista de tanta utilidad, y espero que haga mella en todos nosotros y que seamos ahora más conscientes a la hora de hacer uso de nuestros datos, y también más conscientes en todo lo que tiene que ver con los delitos informáticos, que son lamentablemente muy comunes en estos días. Yo me despido de ustedes, los invito a nuestra edición a las 5 de la tarde, y precisamente hablando de este tema, les cuento que Colby Negocios nos está invitando el 4 de febrero al webinar Conozca los riesgos que enfrenta su empresa ante un ciberataque. Para inscribirnos podemos hacerlo al www.colbynegocioswebinar.cr. Muchas gracias por su compañía y que pase usted una excelente tarde. Por 3 razones. Finalizamos el programa de hoy con el análisis de la información.